Nacido de Carnage como el simbionte número 1000 de su linaje, Toxin era temido como el más fuerte y peligroso de su raza tanto por Carnage como por Venom, además de Null. Poco después de nacer, el simbionte se unió al oficial de policía Pat Mulligan. Cuando Carnage llegó después de Mulligan, Toxin se manifestó y protegió a Patrick luchando contra su padre. El simbionte y su anfitrión más tarde detuvieron un robo que estaba ocurriendo. Allí Mulligan casi pierde el control del simbionte, pero pudo detener sus impulsos. Los dos también conocieron a Spider-Man. Toxin fue atacado, tanto por Venom como por Carnage, que lo querían muerto después de ver que el simbionte tenía potencial para ser un héroe diferente a ellos. Afortunadamente, Toxin fue capaz de derrotar a ambos simbiontes malvados con la ayuda de Spider-Man y Black Cat. Cuando recién apareció, Toxin era bastante ingenuo y curioso, molestando a su anfitrión con preguntas difíciles. Por su parte, Mulligan temía que Toxin resultara tan monstruoso como Carnage, preocupaciones que no eran injustificadas, ya que Toxin expresaba un sentido del humor mórbido y una tendencia hacia el uso excesivo de la violencia. Mulligan finalmente se encargó de guiar al joven simbionte y enseñarle a reprimir sus instintos depredadores, pero a menudo era severo con él. Eddie Brachiosaurus fue un brachiosaurus de la Tierra prehistórica y amigo de Mary Jane Watson. Cuando Spider-Rex estaba luchando contra Sabretooth, el cazador, los dos chocaron contra el grupo de dinosaurios entre los que se encontraban Eddie, Mary Jane y Jingshan-Jingshanosaurus, que empujaron a Eddie a un pozo de alquitrán cercano. Cuando Spider-Rex intentó sacar al saurópodo, Eddie emergió, se transformó en un tiranosaurio negro y atacó a los otros dinosaurios. Spider-Rex luchó contra el Venomsaurus Rex, pero pronto atrapó a Mary Jane en sus zarcillos y la llevó a un volcán cercano. Venomsaurus la sostuvo al borde del volcán ignorando sus súplicas, pero Mary Jane rompió uno de sus zarcillos y se liberó. Spider-Rex y Mary Jane luego patearon a Venomsaurus hacia el fondo del volcán, donde aparentemente pereció. Cuando Eddie Brock se separó del simbionte Venom, quedaron rastros de él en su cuerpo. Más tarde, enfermo de cáncer, Brock comenzó a trabajar como voluntario en el centro FEST. Martin Lee, el fundador de FEST y alter ego del supervillano Mr. Negative, usó sus poderes para curar el cáncer de Eddie. En el proceso, Lee infundió accidentalmente los restos del simbionte en el torrente sanguíneo de Eddie con su poder y los fusionó con sus glóbulos blancos, creando un nuevo simbionte híbrido, que se manifestó cuando el simbionte Venom intentó dejar a su anfitrión actual, Mike Gargan, y regresar con Eddie. Este nuevo simbionte, apodado Anti-Venom por Eddie, demostró tremendos poderes curativos y otros poderes que difieren del simbionte Venom, como la producción de anticuerpos que pueden curar cualquier enfermedad conocida y eliminar cualquier otra impureza dentro de un cuerpo humano. A diferencia de otros simbiontes, este simbionte es completamente descerebrado y Eddie Brock tiene el control total de sus acciones. Este simbionte fue destruido cuando se utilizó como cura para el Spider-Virus. Años más tarde, el Dr. Steven utilizó elementos del simbionte Anti-Venom para crear una nueva cura para el síndrome de shock tóxico del simbionte Venom, que podría adaptarse junto a él. Cuando se expusieron altas concentraciones de este suero a la biomasa del simbionte Venom, unida a Flash Thompson, el simbionte Anti-Venom se recreó artificialmente. Sin embargo, cuando Flash murió a manos del Duende Rojo, la réplica murió junto con él. Durante la invasión de Knull a la Tierra, finalmente sería revivido junto con Flash, cuando su conciencia, que estaba almacenada en el simbionte Hivemind como un códice, se descargó en un dragón simbionte en el mundo real para luchar contra el dios oscuro. Flash procedería a encontrar su propio cuerpo en el cementerio, fusionándose con él y siendo revivido con éxito. Una muestra del simbionte Anti-Venom se fusionó más tarde con una muestra del simbionte Carnage, donde formaron el simbionte Misery. Meridius es una rama temporal de Eddie Brock, que se había desanclado en el tiempo tras la muerte de su cuerpo físico, y se vio envuelto en un bucle temporal perpetuado por el propio Meridius, para asegurar su propia existencia. En este bucle temporal, Eddie progresó a través de 5 iteraciones temporales adicionales: Finnegan, Bedlam, Wild, Tiro,
y luego Meridius, y quedó destrozado y desesperado por escapar de su destino, lo que lo llevó a representar el bucle temporal que lo llevó a convertirse en Meridius en primer lugar. Sin embargo, como señaló el propio Eddie, como Finnegan, hay una séptima iteración de sí mismo, que más tarde se revelaría como la eventualidad. Como parte del plan de Meridius, Eddie y su hijo Dylan se convirtieron en el objetivo de una organización llamada Absent From, que coaccionó a Alchemax y a la Fundación Life para llevar a Dylan y al simbionte Venom al límite, con el fin de mutar a Venom y hacer que el simbionte fuera más fuerte, mientras que el cuerpo físico de Eddie murió en el proceso y su códice se desamarró en el tiempo, terminando en el Jardín del Tiempo, donde fue recibido por Meridius. Eddie más tarde se convertiría en Finnegan y luego en Bedlam tras sus sucesivos intentos de cambiar el pasado. Después de que Eddie, como el Bedlam alimentado por la ira, fue arrojado al limbo, donde el tiempo sigue diferentes reglas, se enfrentó a Darkhold Dead Demon desde un punto en el tiempo en el que todavía era el gobernante del limbo. Bedlam atacó a Darkhold, y el enfrentamiento entre el Rey de Negro y el Rey del Limbo hizo que el tiempo se dividiera, permitiendo que dos versiones del mismo evento se desarrollaran en el mismo universo y dividiendo la historia de Eddie en dos. En una versión de los hechos, Bedlam fue abatido por Darkhold, y su códice terminó en el más allá, desarrollando una mente naciente propia a partir de las heces de la rabia y la sed de sangre de Eddie. El cuerpo simbionte de Bedlam se apoderó de Darkhold y escapó a través de un portal a Asgard. El séptimo engendro del simbionte Venom, Sleeper, fue el resultado de un embarazo inusual y difícil, entregado por el Dr. Steven en el laboratorio de astrobiología de Alchemax. Cuando el simbionte Venom se negó a volver con su anfitrión original, el soldado Kree Tel-Kar tomó como rehén al simbionte Sleeper y amenazó con vincularse con él y corromperlo a menos que obedeciera. Enfurecido por la pérdida de su padre, el simbionte Sleeper utilizó sus habilidades de manipulación de feromonas para intervenir en los pensamientos de Eddie y propuso unirse a él para salvar a Venom. Aunque al principio Eddie se mostró reacio a hacerlo, Sleeper se liberó de su contenedor y se unió a él, acompañando a la novia de guerra Skrull Lance al espacio para localizar a Tel-Kar. Durante los eventos en Absolute Carnage, Sleeper pasó a tomar forma de gato. Comenzó a vivir con Eddie y Dylan en la casa de Liz. Tras la muerte del simbionte Scream, el Dr. Steven recolectó muestras obtenidas de la piel y la sangre de su huésped, Andy Benton. Cuando sus esfuerzos por revitalizar el simbionte Scream resultaron infructuosos, el Dr. Steven combinó sus restos con una muestra de suero antivenom creado a partir del simbionte de Flash Thompson, creando un nuevo simbionte. Herido mortalmente por Phage bajo las órdenes de Carnage, Andy se unió al simbionte pensando que era Scream, apodando a sí mismo Silence, caracterizándose a sí mismo como la ausencia de Scream. El simbionte se apoderó del cuerpo de Andy y derrotó fácilmente a Phage, usando una versión del toque limpiador de Antivenom, desconectándolo de la mente colmena del simbionte. Eddie Brock se suicidó en la iglesia de Nuestra Señora de los Santos, tras la ruina de su carrera periodística a manos del reportero Peter Parker, Spider-Man. Angustiada y consumida por el odio hacia todos los involucrados, Anne Wayne, la ex esposa de Eddie, fue a la iglesia para llorarlo. El simbionte Venom, abandonado en la iglesia por Spider-Man, se sintió atraído por su ira y se unió a ella, convirtiéndola en la justiciera Venom. Eventualmente, Dylan sucumbió a la influencia del dios oscuro Knull y comenzó a llamarse a sí mismo Codex, asumiendo el liderazgo de la colmena simbionte e intentando conquistar el mundo. Sintiendo la llegada de una amenaza terrible, el simbionte Venom comenzó a engendrar numerosas crías, uno de los cuales se unió al asesino en serie Cletus Kasady, convirtiéndolo en el monstruoso Carnage, mientras que otro se unió a la adolescente Andy Benton, convirtiéndola en Maní. Junto con Wade Wilson y Peter Parker, formaron parte del programa Sim Soldier, el cual se oponía a la tiranía de Codex. Cuando el simbionte Carnage fue llevado de vuelta a la Tierra desde su órbita después de la fuga de la prisión en la balsa, Michael Hall utilizó el simbionte para crear prótesis híbridas que consistían tanto en tecnología como en el propio simbionte. Finalmente, el simbionte Carnage logró escapar de su celda de contención y se unió a Tanis Nieves, dejando a su descendencia dentro de su prótesis después de que la utilizara para rescatar a Cletus Kasady. Cuando Nieves fue tomada como rehén por Shriek, logró acercarse al nuevo simbionte y convertirse en uno con él, creando a Scorn.